Por favor, vayamos a Gálatas 5, mientras nuestros niños van saliendo. Gálatas 5, vamos a seguir reflexionando en el fruto del Espíritu Santo, en las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5 y leemos versículos 22-23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar entonces reflexionando sobre esta tercera virtud del fruto del Espíritu Santo, que es la paz, justamente la paz. Todas estas virtudes que acabamos de nombrar, de leer, que están allí enumeradas en Gálatas 5, 22 y 23, absolutamente todas estas virtudes que componen el fruto del Espíritu son cualidades que humanamente son imposibles, escuche bien, imposible de desarrollar en nuestras vidas. Ni usted ni yo tenemos la capacidad de desarrollar amor, de desarrollar paz, de formar en nosotros paciencia, absolutamente ninguna, porque son justamente el fruto, la entrega que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ninguno va a formar esta virtud, ninguno tenemos la capacidad de desarrollar esta virtud en nosotros. Toda es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces queremos experimentar estas virtudes, pero tan pronto somos probados bajo circunstancias adversas, bajo circunstancias que realmente presionan nuestra vida, queda evidenciado que lo que estamos experimentando no era justamente la virtud que produce el Espíritu Santo, sino era una aparente virtud que nosotros consideramos como del Espíritu Santo, pero no era del Espíritu Santo. Por ejemplo, usted está considerando que usted es una persona que tiene mansedumbre, pero tan pronto usted fue ofendido o fue atacado o se sintió atacado, usted inmediatamente explotó y fue en contra de la situación, o la templanza, que es el dominio propio. Allí acaba de haber sido evidenciado que realmente esa virtud no estaba en nosotros, porque ante la prueba quedó expuesto que esa virtud no es tal, que por muy manso que nos podamos ver o con templanza, dominio propio que podamos tener ante la adversidad, nosotros no nos comportamos como tales. Entonces estábamos experimentando una supuesta virtud, una supuesta paz, un supuesto gozo, pero ante la adversidad, ante la prueba, ante el sufrimiento, quedó expuesto que no era así. Quedó expuesto que no era de parte del Señor que venía, sino era algo que estábamos formando nosotros en nuestro carácter y que era una aparente virtud, pero que no es tal. La paz, que es sobre lo que vamos a hablar hoy, es opuesto a ansiedad, al desasosiego, es opuesto a los pleitos, a las rencillas, a las rivalidades. Y estas las enumera la Biblia como las obras de la carne. Así que hablar de paz es tener en cuenta que es lo opuesto a estar en ansiedad. Si estamos en ansiedad, si ante una situación de estrés entro en ansiedad, entonces debo reconocer que la paz de Dios no está en mi vida. Aunque yo diga que la tengo,
aunque yo considero o declare que estoy en la paz de Dios, ante la prueba queda evidente que no es así, porque estoy justamente experimentando lo opuesto, que es esa desesperanza, esa frustración, esa confusión, esa duda que sobreviene a nuestra vida cuando enfrentamos una adversidad o una situación difícil que podemos estar presentando. Cuando Dios hizo su creación, cuando Dios creó todo, todo estaba en armonía. Acabamos justamente de orar al Señor por esta armonía, por esta unidad. Todo estaba en paz. No había ningún problema de armonía, de paz en la creación de Dios, entre todos los elementos y seres que Dios creó. Pero al pecar el hombre, al entrar el pecado, al pecar el hombre y fallar ante Dios, se interrumpió su relación con Dios. Y esto dañó la armonía y se perdió la paz. El pecado produjo eso en nuestras vidas, en la vida del primer hombre, y por ende hemos nacido todos en esta condición. El pecado rompe entonces, ¿verdad?, nuestra comunión con Dios, perdemos la paz con Dios. Y luego se pierde la paz consigo mismo y después la paz con los demás. Por tal razón, con Dios es el que determina la paz en nuestras vidas. Si nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, si nosotros nos reconciliamos con Dios, si nosotros reconocemos nuestra condición y nos ponemos a la paz o en paz con Dios, entonces vamos a poder experimentar la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la paz, una de ellas. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la palabra justamente mostrándonos la forma, el camino, la manera de poder reconciliarnos, poder ponernos a paz con el Señor. Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él y tener paz con Él. Así que, mi amado hermano y en especial amigo, visita que hoy estás acá, esto es lo primero que debemos hacer. Antes de pensar en la paz como una virtud en nosotros, lo primero es esto. Porque para poder llegar allá, primero tenemos que pasar por acá. Reconciliarnos con Dios y tener paz con Él. Escucha bien esto, amado amigo. Hoy no vayas a irte de este lugar. Hoy no vayas a salir de este sitio sin antes considerar y decidir reconciliarte con el Señor. Necesitas ponerte a cuenta con Dios. Necesitas ponerte a paz con el Señor. Necesitas reconocer tu condición. Reconocer cómo has estado viviendo, que has estado haciendo cosas que no glorifican, que no agradan, que no honran a Dios. Y que eso ha roto, ha separado la comunión con Dios, la cual necesitas reconciliar, acordar, armonizar, ponerte en paz con Dios, para que de esta manera puedas avanzar hacia lo que es el fruto del Espíritu Santo que ha de venir a nuestras vidas. Y ahí sí tendríamos la virtud de la paz. Ahora bien, si Dios resolvió este problema de la enemistad entre el hombre y Él, una pregunta que nos hacemos: ¿por qué muchos creyentes no viven en paz? ¿Por qué tantos creyentes no podemos experimentar en determinados momentos y ante situaciones
La paz de Dios. Si ya nosotros estamos a cuenta con el Señor, si ya nos hemos humillado, hemos reconocido, hemos confesado nuestra falta, nos hemos arrepentido, nos hemos puesto a cuenta con el Señor. Y estando en esa condición, ¿por qué? ¿Por qué no podemos experimentar la paz? Si ya el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿por qué entonces el fruto no se produce en nuestras vidas? Y entre ellos la virtud de la paz. Y es a esto a lo que se refiere justamente el fruto del Espíritu. Y entendamos bien esto. Hablar del fruto del Espíritu es entender que eso evidencia una condición espiritual que tenemos con el Espíritu Santo, y que en la medida que nosotros seamos más íntimos, tengamos mayor comunión, mayor transparencia, entrega con el Espíritu Santo, el fruto ha de mostrarse en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo lo producirá en nosotros. No nos confundamos con los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu los recibimos desde el mismo instante que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, cuando reconocemos nuestra condición de pecado, cuando invitamos a Cristo como nuestro Salvador. En ese momento, por su gracia, recibimos los dones espirituales, pero ellos no tienen nada que ver con nuestra madurez espiritual. La iglesia de Corintio, una iglesia que tenía muchos dones espirituales, era una iglesia inmadura espiritualmente, que tenía comportamientos carnales y tenían los dones espirituales. No nos confundamos. Por el hecho que yo pueda tener el don de enseñanza, no significa que yo espiritualmente pueda ser una persona madura. La madurez viene por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y es por medio de esa llenura que también se va a manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Tengamos bien claro eso, porque a veces por considerar que tenemos un don, dos dones espirituales, creemos que somos espirituales, que tenemos madurez espiritual. Y no es así. Está distante de serlo, a menos que realmente nos metamos con el Señor en todo este proceso. Aunque estamos entonces a paz con Dios, ¿por qué no podemos o no estamos experimentando esta paz, este fruto o el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Y a esto es lo que se refiere justamente el fruto, a una experiencia diaria ante las distintas situaciones que vamos a enfrentar. Y en caso de la paz es experimentar una quietud interna frente a una adversidad que estemos presentando. Hablábamos en la reunión de liderazgo acerca del amor y decíamos que el amor que viene por el fruto del Espíritu Santo a nuestras vidas es el amor incondicional, el amor ágape. Y ese amor incondicional no tiene nada que ver con el trato que me pueda dar la persona a mí. La persona puede ser mi enemigo, puede estarme atacando, puede estarme agrediendo, puede estarme malponiendo. Pero si el fruto del Espíritu está en mí, yo voy a poder amarle, porque no tiene nada que ver, no hay relación entre la manifestación del fruto hacia una persona y lo que esté recibiendo de esa persona. ¿Por qué coloco esta ilustración? Porque la paz es similar. No tiene nada que ver la adversidad, el sufrimiento que podamos estar enfrentando para tener paz ante esa situación. Porque recordemos, no es algo que nace en nosotros, es algo que viene de parte de Dios, es un fruto que viene de parte de Dios. Y si eso viene de parte de Dios, no tiene relación con lo que estemos viviendo.
Se puede estar cayendo el mundo, podemos estar pasando por la tragedia más tremenda. Y sin embargo, si el fruto de la paz está en nosotros, podemos tener paz en medio de esa circunstancia. Esto es una locura, yo le entiendo, yo también lo veo igual. Pero es así, así nos lo enseña la palabra. Así nos lo enseña la palabra. No es algo que se razone, no es algo que atienda a una lógica. Es algo que se vive en el espíritu. Es el gozo. Puedo estar pasando por el momento más duro y más triste, más desconsolador, más desgarrante en mi corazón, en mi vida, y sin embargo experimentar el gozo. A lo mejor no está la alegría, esta es la tristeza, pero el gozo se puede manifestar de parte del Espíritu Santo y podemos estar enfrentando esa situación tan dura, tan dolorosa, con gozo en nuestras vidas. Por eso es que el Señor nos está hablando en este tiempo, porque seremos conocidos por el amor, pero el amor justamente va aderezado de todas estas cosas. Y esto tiene que ser en el espíritu. No puede depender del contexto, no puede depender de las circunstancias, no puede depender de lo que estemos viviendo. Tiene que ser solamente de parte del Espíritu en nuestras vidas. Así que para poder experimentar la paz como un estilo de vida, debo tener una relación estrecha, cercana e íntima con Dios. Para que se produzca la llenura del Espíritu Santo y se manifieste el fruto del Espíritu. No hay otra forma. Si no tenemos esa comunión profunda, íntima, genuina, transparente, secreta con el Señor, no vamos a poder tener esta llenura y no vamos a experimentar este fruto. No lo vamos a hacer. Vamos a vivir en las virtudes aparentes que están sujetas a las emociones y a las circunstancias. Y hoy estoy con el gozo por el cielo, entre comillas, pero mañana estoy derribado. Eso no es del espíritu, eso es de mi condición humana. Cuando Jesús cenó con sus discípulos, le dijo a sus discípulos que la hora había llegado en la que Él saldría, se iría de aquí, iría al Padre. Juan 13 lo dice. Y escuche bien esta secuencia que está planteando aquí el Señor. En Juan 13, versículo 1, el Señor les dice justamente esto, que ya había llegado su tiempo y que Él se iría de este lugar. Esto no era lo que los discípulos esperaban. Por eso ellos se afectaron. Ellos se afectaron en gran manera, porque estaban escuchando, se estaban enterando de un acontecimiento, de algo que iba a pasar que no estaba en sus planes. Sus planes no eran eso, sus planes eran tener al Señor todo el tiempo. Y el Señor está diciendo, me ha llegado el tiempo, ha llegado la hora en la que yo debo de pasar de este lugar al Padre. Así que, amados hermanos y amigos, cuando lo que estamos esperando no pasa, cuando lo que tú estás esperando no pasa, o cuando pasa lo inesperado, sobrevienen zozobra, inquietud, duda, incertidumbre, confusión, inseguridad. No existe la paz, porque acabas de enfrentar algo que no es lo que tú esperabas, que no es lo que estaba en tus planes. Y es por eso, por este acontecimiento que el Señor les cuenta a sus discípulos y les hace entender lo que iba a pasar, y al darse cuenta en qué condición se colocan sus discípulos, que comienzan a sufrir de inquietud, de incertidumbre, de inseguridad, de confusión, sabiendo el Señor lo que había en su corazón. Entonces escucha el capítulo 14, versículo 1, y Jesús entonces les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahí el Señor entonces los consuela de alguna forma,
pero los enfoca hacia donde tiene que estar el corazón. Le dice, no se turben, no pierdan la paz, no se desenfoquen, no entren en confusión, no entren en duda, crean en Dios, cree en Dios, cree en mí, tomen tranquilidad. Y eso es lo que necesitamos muchas veces cuando enfrentamos situaciones adversas, cuando comenzamos a turbarnos, cuando comenzamos a experimentar desesperanza. Necesitamos esto, creer en Dios y creer en Cristo. Después en Juan 14, 26, mismo capítulo, versículo 26, el Señor entonces le hace la promesa del Espíritu Santo, del Consolador. Y dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Señor, sabiendo en qué condiciones quedaba la humanidad, sus discípulos y todos nosotros cuando creyésemos en Cristo, entonces nos entrega el Espíritu Santo para que en Él podamos nosotros ser fortalecidos, consolados, sostenidos ante las aflicciones que en este mundo vamos a estar enfrentando. Pero inmediatamente, versículo 27, acabamos de leer el 26, miren cómo dice el 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Tremendo como el Señor, entendiendo nuestra condición, porque nos podemos ver reflejado allí en los discípulos, entendiendo nuestra afectación, entendiendo en medio de qué estamos viviendo, entendiendo la circunstancia y las adversidades que estamos viviendo, desesperanzas, frustraciones, escasez, enfermedades. Entendiendo todo eso, el Señor nos habla y nos dice, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean en mí. Les enviaré al Consolador y ya tenemos al Consolador, quien les va a dar la paz, no como el mundo la da, sino mi paz, la verdadera paz. Sin duda que esto es una bendición, pero vivir en este enfoque, vivir a este nivel, vamos a llamarlo así, es espiritual. Es espiritual completamente, no hay forma de experimentarlo de otra manera. Si los discípulos estaban afectados por la falta de paz, la pregunta que me hago, ¿por qué el Señor no les da la paz de una vez? ¿Por qué el Señor le hace toda esta secuencia hasta llegar a la paz? Si el Señor sabía que el problema que había en sus discípulos era que estaban turbados, que estaban con miedo, que estaban con inseguridad, ¿por qué inmediatamente no les entrega la paz? Y les dice, cálmense, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no lo hizo así. Y eso era lo que ellos necesitaban. Pero el Señor no les dio de una vez la paz. Les dio todo un proceso para después recibir la paz. Y escuche bien esta palabra, proceso, porque a veces cómo nos cuesta experimentar procesos. Ya no somos ni siquiera de la generación del microondas, ya el microondas para nosotros es lento. Ya queremos algo más rápido. Y esto justamente es lo que nos afecta, tener que entender que todo es parte de un proceso. Dios no desaprovecha las adversidades ni usa atajos. No hay tangentes, no hay caminos cortos para el Señor. Él pudo haber dado la paz inmediatamente a los discípulos, pero no es así su forma.
Él usa las circunstancias, los acontecimientos y el tiempo para establecer procesos que generen en nuestra vida cambios y transformaciones. Nada es inmediato, todo es por medio de un proceso. Pocas cosas en Cristo hechas en nosotros son rápidas, inmediatas. La mayoría llevan tiempo para ser alcanzadas. Son procesos. Jesús les promete que les enviaría el Espíritu Santo, porque Él es el que producirá la virtud del fruto del Espíritu Santo en nosotros, y entre ellas la paz. No entrega directamente la paz, entrega al Espíritu Santo y nos establece un proceso para que con ese proceso nosotros podamos recibir esta paz. Los discípulos entraron en esta condición de ansiedad, confusión, porque no aceptaban la voluntad de Dios, porque no reconocían el plan de Dios, porque no asumían el propósito de Dios para sus vidas. Ellos querían que Jesús se quedara todo el tiempo con ellos. Ellos no entendían el plan de Dios, no lo aceptaban. Y como no lo aceptaban y el Señor les dijo lo que iba a pasar, se turbaron, perdieron la tranquilidad, entraron en ansiedad. Esto también nos pasa a nosotros. Eso me pasa a mí. Es posible que también le pase a usted. Cuando queremos o esperamos que ocurra algo y no es así. Y no pasa porque Dios no lo permite. Porque Él tiene un proceso que debemos de experimentar para tratar con nuestro carácter. Por eso es que no pasa. Y al igual que los discípulos, caemos en confusión, en inquietud, en incomodidad, en molestia, en dudas, en reacciones. Y hablamos más de lo que debemos de hablar. Porque nos sorprende, porque nos afecta. Y no nos damos cuenta que el Señor nos está metiendo en un proceso. Nos ha dicho que no aquí para meternos en este proceso, para tratar con nuestras vidas. Es necesario entonces establecer, retomar y desarrollar nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo, humillándonos y aceptando lo que Él ha permitido para lograr su propósito en nuestra vida. Tenemos que aceptarlo, hermano. Si hoy estamos viviendo esta situación, la que usted esté viviendo, tómela, acéptela. Y inviértase en el proceso que Dios ha permitido para su transformación, para su crecimiento, para mi cambio, para el trato de mi carácter. Romanos 8:6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. La mente enfocada en los deseos de la carne y en sus anhelos agobia, confunde, frustra y no da paz. Una mente centrada en la carne es una mente centrada en el yo. Y el yo nunca se satisface. El yo siempre quiere más. El yo no se conforma. El yo no se sacia. Tu yo y mi yo no se sacian. Siempre quieren más. En cambio, una mente enfocada en el Espíritu es una mente controlada por Dios. Es una mente que acepta y abraza lo que Dios permite. Aún en medio de la adversidad y el dolor, se satisface en Cristo. Se siente satisfecha. Ya no es el yo el que está exigiendo: haz esto, alcanza esto, es el momento, aprovecha. No. La mente enfocada en el Espíritu se satisface con lo que está viviendo, con el proceso, con el momento de espera, con el momento de trato y obrar de Dios en la vida. Se satisface.
porque está llena de la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ya que depende de Dios. Cuando aceptamos lo que Dios permite, nuestra mente está tranquila, está descansada, no maquina, no se trasnocha, no pierde el sueño, porque está descansada y el espíritu está en reposo, en comunión con Dios, en armonía. Y esto ocurre porque entiende que su vida está en Dios, bajo el control de Dios, y que lo que ha ocurrido no es solo circunstancial, sino es providencial, es decir, viene de parte de Dios. Dios lo ha permitido. Entonces, esto que acaban de decidir o que acabo de experimentar no es circunstancial, también tiene características providenciales, divinas, de Dios, porque Dios lo ha permitido así para obrar en mi vida, para tratar conmigo. Veamos, ya para ir cerrando el tema, vamos a llevar esto que hemos hablado un poco más a la aplicación en nuestras vidas, un poco más. Dijimos entonces que lo primero que hay que hacer es que cada persona tiene que tener paz con Dios. Eso es lo primero. Y vuelvo a dirigirme a las personas que aún no se han reconciliado con Cristo. Es lo primero. Si usted primero no tiene paz con Dios, no va a poder experimentar este fruto del Espíritu y entre ellos la virtud de la paz. Eso es lo primero, reconciliarse con Dios y tener paz con Él. Pero lo segundo, ya para los que hemos creído, nos hemos reconciliado y estamos a cuenta con el Señor, que seguimos siendo pecadores, pero estamos a cuenta con el Señor, mantenemos nuestras cuentas cortas con el Señor. Entonces debemos experimentar la paz que Dios, o la paz de Dios cada día. Cada día. Ese es nuestro desafío. Nuestro desafío es que cada día experimentemos esta paz. Porque si ya Dios resolvió nuestra enemistad, entonces ahora tenemos que avanzar. ¿Qué primero necesitamos? Necesito conocer más a Dios y confiar más en Él. ¿Se acuerdan cómo el Señor Jesús le dijo a sus discípulos? No se turbe vuestro corazón. ¿Qué les dijo? Confíen en Dios. Confíen en mí. Ahora, ¿cómo confiar en alguien que no conocemos muy bien? ¿Cómo confiar en un Dios o que a lo mejor el concepto que tengo de Él no es el real, no es el verdadero? Lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios por medio de su palabra. Dice la palabra del Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Así que lo primero es confiar en Dios, conocer a Dios para confiar en Dios. ¿Qué es lo segundo? Necesito rendir cada aspecto de mi vida a Dios. Uno de los errores que cometemos es que guardamos cosas para nosotros, que no le entrego todo al Señor, que no le abro toda mi vida al Señor, que le abro algunas cosas pero otras las dejo para yo resolverlas, para manejarlas a mi manera. Y eso es un error. Segunda de Crónicas 16:9, la primera parte, dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer, escuche bien, para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. No es que va a fortalecer a todo el mundo, pero de manera especial va a fortalecer a quienes tienen el corazón totalmente, dice la palabra, comprometido con Él. O sea que no se ha guardado nada, que todo se lo ha expuesto al Señor y todo lo ha confiado en el Señor y lo ha reconocido ante el Señor. Otro punto, necesito cultivar la oración y tener gratitud con Dios. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Otro punto, necesito conocer la palabra de Dios, amarla y obedecerla.
¿Usted ama la palabra de Dios? ¿Verdaderamente la ama? Hay personas que la aman tanto que se les queda la Biblia y no se acuerda que se les quedó la Biblia. Y ahí tenemos algunas Biblias que han dejado por meses. Amar la palabra, mi amado, es no poder vivir sin ella. Amar la palabra es estar consultando, yendo a la palabra diariamente. No es de domingo a domingo. No es cada vez que tenemos la clase. Es todo el tiempo. Es escudriñarla en la mañana, escudriñarla en la tarde, en la noche. Es atesorarla. Es como cuando amamos a una persona que queremos estar todo el tiempo con ella. Amar la palabra es algo que debe de manifestarse en nosotros. Esto tenemos que aclararlo en nuestras vidas, porque no solamente es decirlo, es experimentarlo. Y una de las cosas importantes para poder tener esta llenura del Espíritu Santo y poder experimentar el fruto del Espíritu es que tenemos que amar la palabra. Tenemos que deleitarnos en la palabra, tenemos que en los raticos que nos queden buscar la palabra, invertir el tiempo allí en la palabra, obedecer la palabra. Salmo 119, 165 dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Está directamente proporcional el amar la palabra y el experimentar la paz. Filipenses 4:9 dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces Dios de paz, el Dios de paz, estará con ustedes. Poner en práctica la palabra para que el Dios de paz esté en nuestras vidas. Y por último, necesito vivir en Cristo y no en el mundo. Necesitamos vivir en Cristo y no en el mundo. Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, mucha tristeza. Otra versión dice aflicciones. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Hay muchos creyentes que viven más en el mundo que en Cristo. Viven en los afanes del mundo, en las tradiciones del mundo, en las prácticas del mundo, en las situaciones del mundo, en los problemas del mundo, que en Cristo. Usted lo ve completamente conectado y relacionado con las cosas del mundo, más que con Cristo. Cristo nos dice que aunque estemos en este mundo y aunque vamos a experimentar aflicciones, luchas, tristezas, sufrimientos, Él nos va a dar paz. No solo paz, nos va a dar amor, gozo, fe, paciencia, bondad, todo nos los va a dar. Mis amados, al vernos viviendo en Cristo, cuando usted y yo nos vemos viviendo en Cristo y no en el mundo, sino en Cristo, las aflicciones, las tribulaciones, los sufrimientos, los vemos como oportunidades para crecer. Cuando usted y yo estamos viviendo en Cristo, repito, las adversidades que se nos presentan, las dificultades, las negaciones, porque no hay nada que nos incomode más que nos digan no, esos no. Cuando estamos viviendo en Cristo, las vemos como oportunidades para crecer, para desarrollarnos. La vemos como formas para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Las vemos como con significado. No las vemos como desechos, sino con significado. Valoramos esas oportunidades. La vemos como provecho para nuestras vidas. Los vemos con seguridad eterna, con confianza, con garantía futura.
eso que me acaba de pasar tiene un significado, me va a garantizar una bendición en el futuro, si lo tomo como Cristo espera que lo tome, viviendo para Cristo. Si no equivoco, la forma de tomarlo me va a garantizar bendición en el futuro. Cierro con esto, Romanos 8:28. Lo sabemos súper de memoria. Se lo voy a leer en otra versión, porque yo sé que Reina Valera se la saben todos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las adversidades van a cooperar para bien nuestro. No hay una que no, mi amado. No hay una que no. Hasta las más dolorosas, hasta las más desgarradoras, cooperan para nuestro bien. La paz de Dios no está en la ausencia de problemas, sino en medio de las dificultades y los sufrimientos, porque es allí donde se entiende que todo esto tiene propósito para nuestra vida. Vamos a continuar con este enfoque, pero lo vamos a hacer el día miércoles. Les invitamos, 6:30 de la noche. Vamos a dar respuesta a una pregunta: ¿cómo podemos mantenernos con la paz de Dios? Ya no da tiempo para seguir. Vamos a tomar un tiempo de oración, pero el miércoles en la oración, en el culto de oración, vamos a estar hablando un poco más acerca de esto. Así que vamos a orar. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu preciosa palabra, Señor, porque nos aclara nuestras vidas, Señor, nos ayuda a conocerte para poder confiar en ti, Señor, poder descansar en ti y poder entender que tú tienes control absoluto de nuestras vidas. No hay nada que se te haya escapado, Señor. Todo lo que ha acontecido tú lo has permitido. Muchas cosas posiblemente no eran o no fueron tu voluntad, no nacieron en tu voluntad, pero con tu omnisciencia sabías que eran importantes y necesarias para nosotros, Señor, y las has permitido para manifestarte, para tratar con nuestras vidas y para que nosotros nos acerquemos a ti. Porque solamente a través de este proceso íbamos a desarrollar esta intimidad contigo, la cual nos iba a permitir ser llenos de tu Espíritu y como consecuencia experimentar el fruto de tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Un amor incondicional que no nos los merecemos, pero se manifiesta en favor nuestro, Señor. Gracias. Ayúdanos. Ayúdanos a enfocarnos en el Espíritu, a que nuestra mente esté enfocada en el Espíritu, Señor, para que podamos vivir, para honrarte, pero sobre todo para agradecerte por cada circunstancia y para aprovechar la enseñanza, el trato, el proceso, la transformación que sin duda necesitamos. Gracias, Señor. Y mientras como iglesia seguimos orando, quiero hablarles a las personas que hoy nos están visitando y aquellas personas que ya han estado viniendo y que aún no han tomado esta decisión de reconciliarse con el Señor. Hoy es un buen tiempo. Tú has escuchado la palabra.
sabes que el primer paso que tienes que dar es ponerte a cuenta con Dios, es restaurar tu relación con Dios, es estar en paz con Dios. No puedes seguir viviendo así, ninguno de nosotros puede vivir así. Y hoy es un momento para que reflexiones en esto, reconozca tu condición de pecado, de pecador, le pidas perdón al Señor. Allí donde estás, háblale al Señor. Abre tu corazón y exprésale al Señor lo que necesitas expresarle, lo que tienes que expresarle. Dile al Señor, te podemos guiar, te puedo guiar en esta oración. Dile allí al Señor, repite allí, dile, Señor Jesús, dile, reconozco que he pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho cosas que a ti no te agradan, cosas que aborreces. Dile allí, he hecho cosas que han roto nuestra relación. Dile al Señor, hoy quiero reconciliarme. Por eso te pido perdón por mis faltas. Dile al Señor, me arrepiento de mis fallas, de mis pecados. Te pido que entres a mi vida, que tu Espíritu Santo entre a mi vida y me reconcilie contigo y comience a hacer esta obra de transformación en mi vida. Necesito de ti, necesito de tu paz. Dile al Señor, no puedo seguir viviendo así, con tanta ansiedad, con tanta frustración, con desánimo, con desgano, con confusión, con dudas, sin tener propósito en mi vida, sin saber a dónde debo ir y qué debo hacer. Dile al Señor, ayúdame, haz tu obra en mí, transfórmame, dame el fruto de tu Espíritu. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo he pedido. Amén. Y mientras seguimos orando, hermanos, quiero pedirle a aquellas personas que han hecho esta oración, puedes levantar una de tus manos, queremos orar por ti. Si hoy has decidido, has hecho esta oración, levanta una de tus manos, que te podamos ver para orar por ti. Dios les bendiga. Alguien más, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Alguien más, Dios bendiga, hermano. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Allí mismo donde ustedes están, que han levantado sus manos, cierre sus ojos. Como iglesia vamos a orar por ustedes. Oramos, iglesia. Señor Padre eterno, te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, que hoy han reconocido su condición y su necesidad de ti, Señor. Padre, ellos te han confesado, ellos han reconocido, Padre eterno, ellos han orado a ti. Y nosotros sabemos, Señor, que cuando oramos conforme a tu voluntad, cuando pedimos conforme a tu voluntad, tú dices en tu palabra que tú escuchas la oración. Tú dices en tu palabra que tú respondes la oración. Te pedimos, Señor, que esta oración que ellos han hecho, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos y voluntad, sea respondida por ti, Señor. Y que el Espíritu Santo pueda comenzar a hacer esta obra en sus vidas, pueda comenzar a llenarles, Señor, a transformarles, a apasionarles, a llenarles de amor por ti, por tu palabra. Y que este día sea el día inicial de este
eterno transitar contigo para cada uno de ellos, Señor. Que a partir de hoy ellos puedan sentir esta necesidad, este deseo por ti, por tu palabra. Puedan perseverar, continuar viniendo y conociéndote para crecer y desarrollarse como tú lo has planeado, Señor. Padre, como iglesia te lo pedimos y te pedimos también que nos deje el privilegio, la oportunidad de atenderles, de manifestar tu amor, tu cuidado, tu cariño a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, los colocamos ante ti, los encomendamos a ti, Señor, para que tú les guardes, para que tú les bendigas, para que les prosperes, para que les protejas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén.